Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mari Vallejo. El día de hoy hablaremos en esta plática sobre las expresiones y microexpresiones que hacemos durante una entrevista. Para desarrollar este tema me acompaña el licenciado Hugo Quixeri, el licenciado Héctor Arriola, la psicóloga Silvana López y la licenciada Lupita Hernández. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué expresiones hacen mientras están hablando y cómo se comportan? ¿Sabían que más del 90% de lo que hablamos, de lo que transmitimos, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo? Solamente un 7% son palabras. El día de hoy me gustaría que el licenciado Hugo Quixeri nos compartiera sobre los comportamientos que él ha percibido durante una entrevista de trabajo. Muy bien, Mari. Nos ha tocado experimentar de todo tipo de comportamientos porque va variando también las expresiones o el control de las mismas personas que llegan a entrevista dependiendo mucho de también su nivel socioeconómico o de la vacante para la que están postulándose. Entonces, de repente podemos ver gente que llega con muchos nervios y bueno, ahorita hablamos de llegar en un sentido figurado, ¿no? Porque también tenemos ahorita que en muchos casos estamos haciendo las entrevistas a distancia. Entonces las hacemos a través de una llamada o de una videollamada y entonces nosotros tenemos que tener mayor control o mayor observación de esto en la gente, desde las cuestiones en cómo se preparan para hacer una videollamada, que en este caso sería cómo se visten, cómo se arreglan, cómo llegan a presentado, en qué lugar de su casa o del lugar donde estén trabajando hacen la entrevista y en base a eso después viene cómo observar la cara, las expresiones, la forma en cómo se dirigen hacia nosotros, la manera en cómo responden. Nosotros armamos ciertas preguntas para provocar ciertas emociones o ciertas reacciones en ellos y es en donde nosotros realmente podemos ver cómo son los comportamientos de una persona. Entonces sí se vuelve muy interesante, María, hacer todo este tipo de análisis de expresiones dentro de la gente y esto nos puede ayudar a nosotros detectar si la persona nos está mintiendo, nos está engañando, nos está tratando de ocultar algo o simplemente puede estar simplemente nervioso o puede estar a lo mejor por su entorno distraído y esto nos ayuda a poder encasillar a la gente o encauzarla hacia un punto determinado. Claro, como comenta usted, en muchas ocasiones nuestras expresiones y el lenguaje corporal nos traicionan, demuestran nuestras inseguridades y bueno, a veces llegamos con nuestros gestos a contradecir lo que estamos diciendo. Licenciado Héctor, me gustaría que usted nos compartiera su punto de vista desde, bueno, de cómo llegan los candidatos y cómo se dirigen a usted en una entrevista. Claro que sí. Hola, gracias Mari. Buenos días. Buenos días para todos mis compañeros y para todas las personas que en estos momentos pues, están pendientes de esta transmisión. Pues sí, como lo decía Hugo, nosotros buscamos ser muy perceptivos porque a través precisamente de las expresiones y de las microexpresiones, pues tratamos de hilar estas al desarrollo de la entrevista. En una entrevista, como siempre, incluso se los explicamos al candidato, se trata de conocer un poquito más o lo suficiente sobre su persona, su perfil, y lo que nos transmiten esas microexpresiones es algo a lo que debemos estar muy atentos. Hablabas de temas de inseguridad que manifiestan propios de una entrevista a veces, y pues también Hugo comentaba de repente temas de que pueden estar nerviosos. Entonces nosotros debemos ser muy receptivos a esto, identificar si acaso es un nerviosismo, tratar en un momento dado de poner más cómodo al candidato
porque podemos en un momento dado incluso llegar a lo mejor derivar el resultado de una entrevista a una situación que no corresponde, que no es propia. Entonces tenemos que hacer ahí más cómoda el momento para el candidato en el desarrollo de la entrevista, Mari. Sí, muchas gracias. Vika, ¿algún comentario sobre cómo has percibido las entrevistas y cómo te ha tocado a ti una entrevista ahorita en la nueva normalidad? Sí, bueno, son diferentes en el aspecto, en mi caso como entrevistado, los horarios se ajustan más a tu tiempo, ¿no? Si te dicen a las 11 comienza, ¿no? Cuando acudí en su momento a alguna entrevista que fue presencial, pues sí, híjole, a veces te hacen esperar hasta 1 hora, 2, ¿no? Entonces, sí está un poco complicado eso, porque bueno, sabemos que las personas de recursos humanos o quien realice las entrevistas, pues tienen sus ocupaciones, claro, ¿no? Pero pues uno también como entrevistado tiene sus cosas que realizar y a lo mejor ya tienes planeado algo importante, no sé, entrega de documentos o alguna cosa similar, y pues ese retraso pues sí es bastante, pues sí te desfasa bastante de tus planes, ¿no? Entonces, una de las cosas positivas que yo veo en las entrevistas que son ahorita en línea es que en los horarios se cumplen muy bien, o sea, digo, a veces a lo mejor tienen unos minutos más, unos minutos menos en que tú puedas entrar, pero se me hacen muy buenas. Okay, muchas gracias. Bueno, uno de los tips o recomendaciones que nosotros como entrevistadores les podemos dar es tener muy en cuenta a la hora de la entrevista, ver cómo el candidato si tiene contacto visual con nosotros a los ojos, porque bueno, el mantener el contacto visual es signo de seguridad. En muchas ocasiones los candidatos empiezan a desviar la vista, empiezan a ver, a contestar, pero viendo hacia una ventana, hacia un objeto, hacia cualquier lado, menos la vista del entrevistador. Y eso es muy, muy importante tener en cuenta. Cuidar los gestos. Mucha gente tiene la manía de fruncir la boca, de fruncir el entrecejo, entonces eso es como de que, ok, estás diciendo algo que no te está pareciendo, te estás contradiciendo tú mismo en lo que estás expresando. Otro de los consejos podría ser el mantenerte una postura recta. Muchas personas se sientan muy atrás de la silla o muy al frente y poco a poco van perdiendo la compostura recta, se empiezan a encorvar, empiezan a resbalarse en la silla y esto puede dar la simple vista de que o estás aburrido, estás muy cómodo, estás, a ver, siéntate y bueno, hablemos bien. Ese es uno de los tips que les podemos dar para que ustedes tengan en cuenta al momento de realizar una entrevista. El otro es cuidar escuchar el tono de voz en el que las personas hablan, a veces hablan muy, muy despacio, que no se les entiende, se les tiene que estar pidiendo que suban el tono de voz para poderlos escuchar. Lo podemos interpretar como, pues, es una persona muy tímida, no se atreve a dar su punto de vista o a responder, o a veces hablan muy fuerte y se llega a interpretar como que es una persona un poco pues, prepotente, quiere que todos lo escuchen. Está bien, pero un tono medio para hablar sería lo correcto. ¿Algún consejo que me quieran añadir, licenciado Héctor? Sí, pues mira, en ese sentido, pues sí existen múltiples expresiones, incluso una muy básica es el tema de, como lo mencionabas, el de la mirada. Quiero a lo mejor ampliar un poquito el tema de la mirada porque el mantener una mirada fija, efectivamente, habla de confianza, habla de transparencia, habla de que efectivamente se está incluso atento o pues el estar desviando la mirada habla de que también o no hay el suficiente interés o como lo decía, hablando de temas de confianza, no se está seguro de lo que está diciendo. Y es que lamentablemente
es una realidad que en las entrevistas, muchos casos, yo me atrevería a decir que más del 50% de las personas que van a una entrevista tienen la tendencia, si no a mentir, al menos a ocultar los datos, su información o incluso a modificarla leve o sustancialmente. Entonces es muy básico que pues los candidatos sepan, de paso en esta charla, sepan que en definitiva pues deben ir abiertos a una charla. Y en ese sentido, como lo decías en un principio, deben ir relajados, deben ir confiados en mostrarse tal cual, porque algo que también yo he compartido es que como reclutador, en el momento que identificas este tipo de microexpresiones de que alguien está desviando la mirada o que la tiene hacia abajo por falta de transparencia, falta de seguridad en sí mismo, en ese momento estamos detectando que al menos no está siendo claro. Y si no está siendo claro, pues en definitiva, como reclutador, no estamos dispuestos a invertirle más tiempo a alguien en ese sentido. Si alguna situación personal trae, pues tampoco es el momento como entrevistador de indagar qué problema trae, porque el enfoque es una entrevista laboral. Entonces, tanto para como entrevistador debemos poner atención a ello, pero bueno, de paso, recomendarle a quienes estén en la posición de ser candidatos que, pues bueno, como decías, se mantenga erguido, se mantenga con la mirada, principalmente hacia atento al reclutador. No significa que haga un reto de estar mirándolo constantemente, pero mantener la mirada al frente. Entonces, ese es un punto, digo, importante porque pues yo lo vivo junto con mis compañeros día a día, o sea, estamos en ese sentido y estamos haciendo una labor, ¿no?, de búsqueda de talento y muchas veces las personas tienen, identificamos a lo lejos, a la distancia, el talento, pero si en una entrevista, por cuestión de evadir algunos datos, entonces, pues bueno, está perdiendo puntos e incluso puede perder su participación en el proceso, Mari. Muchas gracias. Silvana, ¿algún comentario, alguna experiencia que hayas observado en los entrevistados? Sí, Mari, la verdad es de que las entrevistas por videollamadas pueden ser muy diferentes a las entrevistas presenciales, pero siempre se puede detectar lo que la otra persona está comunicando, en este caso el entrevistado. Muchas veces me ha tocado, por ejemplo, como lo que hemos estado hablando de las miradas, que la persona no mira la cámara al estar respondiendo y se la pasa mirando a otros lados. Muchas veces también puede notar que tiene una atención dispersa y para las vacantes que requieren una atención muy específica, pues eso te da a notar que no va a servir para ese puesto, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que he visto mucho ahorita en las videollamadas es de que la gente muchas veces no escoge una locación adecuada en su casa para poder hacer la entrevista. Me ha tocado que, por ejemplo, luego parece que están en la cama de su habitación y eso denota, pues, qué tanta seriedad le están poniendo a la participación en su proceso en su proceso para poder obtener el trabajo, ¿no? Te das cuenta de que no son serios, lo ven como algo, ahí se va. Muchas veces las personas tienen una vestimenta muy informal y eso no quiere decir que estén vestidos de traje, ¿no? Sino que pues es una vestimenta que denote que tanta seriedad le puedes poner tu profesionalismo. Y, por ejemplo, también se puede percibir el tono de la voz. Muchas veces por la comunicación por internet puede haber un desfase entre los tiempos de pregunta y de respuesta en la persona, pero sí se puede denotar el tono de la voz y la manera en que contestan. Y pues bueno, es muy curioso todo esto que se puede ver a través de la cámara. Ok, muchas gracias. Bueno, otro de los puntos que vamos a tratar son cómo controlar el lenguaje no verbal. Estos son los tics de comportamientos involuntarios, como uno es el morderse los labios,
o el estar nada más con la boca haciendo un gesto es como de, se podría manifestar como disgusto. En ocasiones me tocó ver a una señora durante toda la entrevista lo que hacía era estar con la boca nada más como mordiéndose el labio cuando le estaba preguntando. Entonces era como de, no te está pareciendo lo que te estamos diciendo, no te está pareciendo alguna información que te estamos dando, porque es lo que yo percibía. Estábamos hablando y ella nada más estaba pues con su labio y pues sí fue como de que no le está gustando la información que te estamos ofreciendo. El otro es, como les decía, el desviar la vista. En ocasiones, bueno, ahorita que son por videollamada, puede ser que estás en tu casa y pasa alguien y pues obviamente tienes que voltear, o sea, te gana por voltearlo a ver, ya viste, ya desviaste la mirada, pero si es estar concentrado, estás en una entrevista de trabajo, aunque sea a distancia, aunque sea por videollamada, pues seriedad para poder contestar y estar lo más concentrado y dando pues una información hacia la persona que te está entrevistando. El otro punto podría ser coger las manos. Ya en videollamada se nos es difícil porque pues no vemos a la persona completa, no sabemos en sí qué está haciendo con sus manos, cómo está transmitiéndose. Entonces, sí es poner más cuidado en las expresiones que hace con su rostro, el tono que está manejando de voz, porque bueno, ya a distancia se nos dificulta un poco estar viendo qué está haciendo con las manos, si está jugando con algo, con una pluma, si está escribiendo, si está haciendo cualquier otra cosa con sus manos y no poniendo el interés en la entrevista. El otro tip que les puedo dar es que pues no, que chequen que muchas veces los entrevistados cierran los ojos, están hablando y los tienden a cerrar. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que debemos tener en cuenta durante una entrevista de trabajo. El licenciado Hugo, no sé si tenga algún comentario acerca de los TICs o de lo que hemos estado hablando en lo largo de estos minutos. Claro que sí, mira, Mari, mira, una situación es que te voy a plantear algo que nos pasa en un proceso de reclutamiento cuando nosotros tenemos. Nosotros estamos buscando un perfil de persona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de mandos medios, buscamos una persona que tenga una alta inteligencia emocional, buscamos una persona que tenga seguridad, que tenga liderazgo, que tenga la manera de cómo controlar situaciones que pasen dentro de la empresa. Entonces, nosotros desarrollamos una serie de preguntas para detectar ese tipo de comportamientos en la persona que está en la entrevista, ¿no? Cuando la persona viene o tenemos una entrevista presencial, lo que vemos es desde la manera en cómo llega, cómo viene vestido, cómo te saluda, cómo te da la mano cuando nos podíamos dar la mano, o cómo empieza a presentarse, ¿no? Desde soy fulanito de tal y vengo por este trabajo. Entonces, esa es una manera en cómo nosotros empezamos a analizar el comportamiento de una persona. Después te comentaba hace un momento que nosotros vamos armando preguntas para ponerlos en situaciones complejas. Muchos candidatos nos hemos dado cuenta que se aprenden las respuestas más comunes y cuando les haces una pregunta fuera de contexto, hay personas que nos han llegado a contestar, no sé, es que no lo había pensado de esa manera. Si nosotros buscamos una persona que tenga fluidez de palabra, que pueda dirigirse a la gente y te contesta con ese tipo de respuestas, normalmente nosotros empezamos a ponerle, no que lo descartemos, no que sea un punto de descarte, pero digamos que tiene un punto menos dentro de lo que vamos viendo. Otro que nos está pasando actualmente es que nos puede llegar un currículum precioso, con un montón de información, y me refiero no precioso por el orden, sino ni el diseño que tiene, sino porque trae mucha información y trae un respaldo de mucha gente. Ahí, ¿qué es lo que empezamos nosotros a hacer? Empezamos a ver si efectivamente eso es cierto lo que nos están poniendo. Y las preguntas que lanzamos son para verificar la información. Si tú me dices que has manejado 50 personas y yo te hago una pregunta, ¿cómo te manejas ante una situación de conflicto?
y tú dudas en responder, normalmente manejar 50 personas necesita un temple determinado y es en donde empezamos nosotros a ver las situaciones. La gente se puede poner nerviosa, es cierto. La gente no está acostumbrada cuando hacemos videollamadas a ver a la cámara directamente, es cierto. Pero también lo que hacemos es nosotros darles directrices. Mira, necesito que te pongas en esta situación, en esta pose, para que podamos verte el rostro, para que te podamos ver un poco más de frente. Inclusive hay ciertas tendencias en el tema de entrevistas que pueden llegar a solicitar, en donde tú puedes pedir que hagan cierto ejercicio y tú puedan inclusive hasta alejarse un poco de la cámara para que lo puedas ver más, el torso más amplio, lo puedas ver más lejano, puedas ver el movimiento de sus manos, etc. O sea, sí hay muchas cosas que nosotros como entrevistadores podemos llegar a detectar o pedir en un entrevistado y que el entrevistado tiene que tener la flexibilidad y la apertura para hacerlo, porque eso entonces nos va a permitir una mejor comunicación entre ambas partes. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Héctor, ¿algún comentario que nos quiera adicionar? Sí, mira, también es importante, la verdad es que ese es un tema bastante interesante, incluso podría llamarle muy bonito en el sentido del, bueno, para quienes nos apasiona este tema del comportamiento humano, este tipo de temas, la verdad es que son bastante apasionantes, agradables, conocer y aprender, pero algo importante también es el que no siempre una sola microexpresión va a revelar o va a generar un diagnóstico, incluso pues ahí nuestra colega Silvana no me dejará mentir, que incluso a nuestros usuarios, a nuestros clientes, tenemos que también transmitirles que a veces incluso no solo una evaluación de un test psicométrico o simplemente la psicometría nos revela completamente un perfil de un candidato. ¿A qué voy? Que debemos tener también en cuenta varios contextos. Digo, un contexto completo. Hablando de las microexpresiones, y me viene a la mente una historia, precisamente, yo no soy psicólogo, pero me ha gustado estar rodeado de colegas psicólogos, precisamente de los que también constantemente aprendemos. Pero en alguna ocasión, precisamente obsesionado con este tema del comportamiento humano, estaba junto con una colega y habíamos entrevistado, así como lo hemos hecho a veces en pares, a un candidato. Eso ya te hablo hace como unos 8 o 10 años, y notaba yo o noté que la persona pues se había rascado la nariz. Entonces yo obsesionado en ese tiempo por saber qué significaba cada cosa, si frunces el ceño, si mascas de un lado, te agarras la oreja, etcétera, y le pregunto, pues yo muy interesado, le digo, oye, Mayra, ¿viste? Se rascó la nariz, ¿eso qué significa? Y 2, 3 segundos lo piensa y me dice, pues que le come la comezón. Y es que efectivamente no debemos, insisto, buscar que rascarnos significa realmente algo, ¿no? O sea, puede ser que alguien a lo mejor traiga alguna alergia, quizás, ahí en Veracruz que nos da tanto calor y hay quienes son alérgicos a su pH, etcétera. Entonces, un indicio en particular no realmente nos debemos tomar en cuenta como para generar un diagnóstico, un perfil, un análisis, ya se rascó la nariz y ya es esto, no. La verdad es que es un tema bastante amplio y entonces tiene que ser un conjunto de, incluso tener un contexto, digo, ser muy observadores específicamente, ¿no? Porque si se está rascando constantemente el hombro o la oreja, pues a lo mejor realmente sí trae algún pequeño problema de la piel y no podemos incluso, por como lo decía, de un detalle armar o generar ya un diagnóstico, ¿no? Como también el dicho, ¿no? Una golondrina no hace el verano, o sea, un detallito así, no podemos ya realmente ahí perfilar y decir, está sucediendo esto. No, tiene que ser un conjunto, va de la mano con el desarrollo de la misma entrevista, como decía Hugo. A veces bueno, por lo regular estructuramos la entrevista, pero a veces sí la vamos modificando, ¿no? De acuerdo al perfil, un perfil más operativo, un perfil más básico, un perfil más de supervisor, de líder, un perfil a lo mejor gerencial o directivo. Entonces, la entrevista debe irse conformando en ese sentido. Y como lo estaba señalando, entonces la entrevista nos va a permitir tener un contexto. ¿En qué te estás
enfocando en ese momento, estás hablando de la cuestión laboral específica, de algún conocimiento, estás hablando en el tema familiar, el tema social. Entonces, eso nos va a dar ese contexto para entonces complementar con esas microexpresiones. Como le decíamos, si está evadiendo, si se siente inseguro, decía Hugo, le estás preguntando algo que quizás no sabe o no sabe al 100%. Entonces hay que estar hilando todos estos elementos para conformar pues una evaluación general. Entonces sí es muy interesante, muy apasionante este tema del comportamiento humano, de las microexpresiones. Y sí, efectivamente, el título por aquí buscamos es alguien te está mintiendo, o el mentir es evadir, incluso ocultar información, entra en el mismo contexto, considero. Ok, muchas gracias. Bueno, uno de los puntos que también quiero compartirles es sobre una experiencia cuando teníamos la oportunidad de hacer las entrevistas presenciales, me tocó hacer una con usted. ¿Cómo llegaban los chicos? Bueno, para hacer como mencionan, llegan pues diferentes perfiles. Estos eran operativos, cómo llegaban y pues preguntaba usted sobre si tuvieron algún conflicto con algún jefe y rápido, pues ellos contestaban si sí o si no, pero rápido nos dábamos cuenta cuando pues estaban mintiendo, tan solo porque, como les decía al principio, solamente el 7% en una conversación son las palabras. Lo demás ya son las expresiones físicas y el comportamiento, nuestra presencia, cómo llegamos. Entonces muchos llegaban y decían, no, pues yo nunca me peleado con algún compañero, pero estaban así como que con las manos, estaban sentados y se encontraban, se ponían o el tono de voz bajaba cuando contestaban. Entonces sí es de poner atención en todos esos, como dicen, un gesto no va a ser pues la diferencia, a lo mejor no sé, tiene algo, pero pues si ya son consecutivos los gestos que hace, si está desviando constantemente la mirada, bueno, hay que tener pues un poco más de atención con estos candidatos, con los perfiles a los que se están presentando, los puestos, porque bueno, cada persona es diferente, cada persona tiene su forma de ser. En este caso, yo me he estado tocando mucho el cabello porque me está molestando el viento, entonces es como de que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estás mintiendo? ¿Qué estás ocultando? Pero bueno, me está dando el aire, me tengo que componer el cabello, pero pues también es evitar un poco. En este caso, si yo pues ya me está molestando el viento, me tuve que haber amarrado el cabello para no estar haciendo este tipo de movimientos y porque también puedo llegar a distraer a la otra persona. O sea, ustedes pueden estar como que observando qué es lo que estoy haciendo y constantemente me estoy tocando el cabello. Eh, bueno, pues me gustaría realizarles algunas preguntas o para finalizar o que me den más consejos. Bueno, Silvana, ¿algún consejo que nos puedas dar acerca de las entrevistas ahora que son por videollamada? Am, pues como entrevistadora, creo que es muy importante, como les comentaba hace rato, pero ahora del lado de la entrevistadora o entrevistador, elegir un lugar adecuado, un lugar que esté ordenado, que se vea escombrado, que se vea limpio. También cuidar un poco la imagen personal. No se trata, como decía anteriormente, de que vayamos vestidos así con traje, pero que se vea una imagen profesional. Igual también cuidar la iluminación. Si se puede la iluminación natural, muchísimo mejor porque se ve mejor la imagen. Pero, pues bueno, aunque sea luz artificial, que no se vea la imagen a contraluz, porque es muy importante que la otra persona nos pueda ver como somos y no que se vea nuestro rostro oscuro y todo iluminado atrás. Y pues bueno, esas recomendaciones también van para los entrevistados, creo que son muy básicas y pues son de mucha ayuda. Otra cosa también es conseguir unos audífonos para poder realizar las videollamadas, ya que muchas veces los ruidos ambientales pueden ser una distracción, incluso pueden ser un obstáculo para que la videollamada, la entrevista, pues sea exitosa. Y pues creo que sería eso.
Ok, muchas gracias. Vika, dejando un poco al lado la parte del entrevistador, me gustaría que me platicaras desde tu punto de entrevistada, si has detectado en alguna ocasión que has hecho algún gesto, que tu comportamiento corporal sea algo de lo que hablamos en estos minutos. Bueno, pues yo creo que algo que para mí ha sido importante es, como comentaba Silvana, vestirte para la ocasión. Creo que le da un poco más de seriedad e incluso mentalmente tú como entrevistado te das cuenta que estás en una entrevista, o sea que aunque lo estás haciendo virtualmente, sigue siendo algo serio, pues sigue siendo una entrevista de trabajo. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer, de modo de que no sienta que al principio es raro, pues es raro. Yo he tenido 2 entrevistas virtuales, y la primera sí fue muy rara, o sea, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando, no? Porque estaba yo en mi recámara, claro, en la pared, nada más se veía la pared, y pues sí, la verdad se me hizo bastante raro. Ya cuando tuve la segunda, la de CC Asociados, pues ya fue diferente porque ya sabía yo que ya todo esto ya había cambiado a lo más virtual por lo de la pandemia, entonces ya quieras o no, estábamos un poquito más relacionados con lo virtual, ¿no? Y vuelvo a repetir, creo que vestirte para la ocasión y darle la seriedad, es muy complicado. Por ejemplo, ahorita pueden escuchar a mi perrita que está llorando. Es muy complicado que tener un ambiente completamente privado, más si estás en tu casa. En mi caso yo tengo una hija pequeña, entonces es complicado, pero bueno, yo creo que mientras tú le des seriedad, la seriedad que merece, ya sea una junta, una entrevista, lo que sea que estés tratando por medio virtual, es más que nada el modo que tú le des, ¿no? Pues bueno, esa yo creo que sería alguna parte importante, tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Y también los tiempos. Yo creo que si, por ejemplo, yo entrevistado o entrevistador todavía no conozco bien una plataforma, trato de usarla antes como prueba, no sé, con un familiar, con un compañero de trabajo, de modo de que se vayan familiarizando con ella y pues cuando llegue el momento, tanto tú puedas entrar a tiempo como si la otra persona, ya sea el entrevistador el entrevistado, perdón, que no pueda acceder por X o Y situación, tú puedas ayudarle. Porque bueno, esto es nuevo para todos, entonces sí tenemos que ser juez, pero también parte, ¿no? Entonces, yo creo que el conocer acerca de nuestras plataformas, las que vamos a utilizar principalmente, yo creo que es algo importante también para que se haga una buena entrevista de trabajo. Ok, muchas gracias. Don Hugo, me gustaría pues preguntarle cuáles son las expresiones o comportamientos que ha percibido en algún entrevistado. Ok, bueno, mira, a mí me gustaría comentar primero que nosotros como entrevistadores no es que tratemos de cacharlos en las mentiras. Simplemente nuestro trabajo es verificar la información que nos están dando, que nos están proporcionando. Te puedo decir de infinidad de casos en donde vuelvo a la parte de lo que nos presentan, su solicitud de trabajo, y nada más nos ponen 2 trabajos o 3 trabajos. Y resulta que parte de la labor que hacemos en CES Asociados es verificar la información que nos dan. Porque todo lo que me digas, te lo creo. Sin embargo, tengo que verificar que lo que me estés diciendo sea correcto y esté completo. Entonces, vamos a verificar cuántos trabajos ha tenido previamente y nos encontramos con que a lo mejor hay más trabajos de los que nos están señalizando. Cuando nosotros podemos preguntarle, oye, ¿qué pasó en estos periodos? Pues nos pueden decir, bueno, es que la empresa cambió de nombre, de razón social. A veces hay situaciones en donde dice, bueno, es que nada más trabajé 1 semana o 2 semanas y no se me hizo relevante. Ya conforme empieza a subir el nivel, a veces cuando ya hablas de gerentes o directivos,
nos llegan a decir, es que yo te estoy armando o te armé un currículum de acuerdo a lo que tú me estás solicitando y prioricé poner los trabajos que tienen que ver con esto, con esta vacante a la que estoy solicitando y de esta manera. Pero si tú me preguntas, me puedo explayar con más cosas, ¿no? Te voy a contar que en algún momento uno de los clientes nos dijo, y por ahí creo que me acompañó Silvana en esa entrevista que hicimos, que hablaba muy bien inglés. Y entonces una de las situaciones, la vacante pedía un 70-80% de inglés. Entonces cuando nosotros nos tocó la labor de verificar su nivel de inglés, hay una parte en donde definimos hacer la entrevista en inglés. Y es en donde realmente podemos verificar lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el puesto pide que tenga comunicación con personas en lengua inglesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar preparados para poder llevar una entrevista en ese sentido y poder detectar en base a lo que nos están diciendo y en base a lo que nosotros requerimos para el puesto, el nivel de inglés que sea efectivamente? Obviamente esta persona no pasó su nivel de inglés. Desafortunadamente sí nos dimos cuenta de por qué. Nosotros no reprochamos, nos dijiste que aquí pusiste el 70%, ¿por qué resulta que estás en un 40%? Ya no tiene caso, porque ahí es en donde detectamos, no es solo un punto lo que analizamos muchas situaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? En base a todo ese análisis de situaciones, podemos establecer un punto de comparación. Entonces, nosotros no buscamos mentiras, simplemente buscamos verificar la información y empatar lo que nosotros requerimos del puesto con lo que la persona nos llega a mostrar. Entonces, sí les sugerimos, o en lo personal les sugiero mucho a todos los candidatos, pongan efectivamente lo que saben. Hay casos, hablando del tema específico de un idioma extranjero, que ustedes pudieron estudiar muchos años o que pudieron estudiar en una escuela, que inclusive las escuelas le pueden emitir un certificado de nivel, pero la realidad en una conversación no siempre va en relación al nivel al que llegaron en su clase de inglés. Entonces ahí tienen que buscar ajustar. Digo, sí, llegué a un nivel A1, A2, pero mi nivel de conversación a lo mejor es B1, B2, que son los niveles en donde más o menos se manejan. Y de esta manera nosotros podemos hacer. En las empresas lo que buscamos nosotros en CS Asociados es desarrollar el talento. Pero para desarrollar el talento yo tengo que poner una base. Y con esa base empezar a ayudarlos, a desarrollarlos, a capacitarlos, a entrenarlos para que puedan lograr más. Esa es nuestra labor. Ahí es donde nosotros decimos que liberamos el potencial de la gente. Ahí es en donde realmente nosotros hacemos o marcamos una diferencia a la hora de establecer un proceso de reclutamiento. Buscamos el potencial y le damos herramientas a la empresa para que lo lleve a cabo adelante, que lo siga capacitando, que lo siga entrenando y que lo pueda hacer crecer. Esa es la labor. Entre más sincera sea la persona que viene a entrevista, más podemos nosotros ayudarlos. Okay, muchas gracias. Licenciado Héctor, ¿algún comentario que nos quiera dar antes de finalizar la charla? Sí, pues bueno, sumar a lo que ya previamente también habían comentado. Sí es importante, tomando lo que decía Vika, tomando lo que decía Silvana, aunque estos en la nueva normalidad, seguramente muchas entrevistas serán así a distancia, aunque muchas seguramente todavía siguen siendo presenciales, tomando las debidas medidas, pero en esta nueva normalidad, sí, como decía Silvana, o sea, las personas deben tomarlo como que es esta entrevista presencial, es decir, me baño, me peino, me arreglo, como yo quiero que en la empresa me vean si yo hubiera estado ahí de manera presencial. O sea, esa misma ropa que yo llevaría a una entrevista es la que me necesito o sugerimos colocarse. Esto desde la vestimenta, desde el arreglo personal, el área donde van a estar acomodados, sentados, definitivamente no está mal, lo importante es que estén cómodos. Esto disminuye, como lo decíamos,
distracciones, nerviosismos, atención. Entonces, esto pone al candidato a decir, estoy cómodo, me siento bien con la imagen que estoy buscando proyectar, porque al momento de estar frente a la cámara, donde, por ejemplo, yo ahorita traigo aquí este botón desabotonado y entonces ya empiezo, ¿no? Entonces me distraigo de la entrevista como candidato y entonces pues de ahí vienen esas recomendaciones, prepararse como cualquier entrevista presencial y poner la suficiente atención. Incluso hablando de recomendaciones, pues a los candidatos es ten tu currículum igual a la mano, tu solicitud, precisamente que te sirva de guía, como dice Hugo, de la información que se te va a preguntar. Entonces, estas serían sugerencias para los candidatos y para como reclutador, pues en definitiva nuestra tarea también es hacerles estas recomendaciones que yo ahorita platico, hacerles estas recomendaciones al candidato a través de un correo o llamada. Bueno, el día de mañana se te va a hacer una entrevista, por favor, como lo hacemos nosotros en la práctica, es pues desde sugerirte, busca tener una conexión Wi-Fi, busca tener una conexión Wi-Fi estable, busca OCS de datos que sean ilimitados desde ahí. Entonces, como decía Silvana, la iluminación, trata de tener una iluminación adecuada. Entonces, como reclutador, también cabe la tarea de que le hagamos estas recomendaciones al candidato para que generemos un contexto de una entrevista fluida, cómoda, transparente y provechosa, sobre todo porque pues efectivamente ese es el momento en el que el candidato y el reclutador estamos trabajando en identificar el talento que requerimos para las empresas, para los puestos, para cada una posición. Esa sería mi recomendación. Ok, pues muchas gracias por acompañarme en esta plática. Espero que les sea de mucha utilidad, que pongamos en marcha todos los consejos que nos dieron, bueno, desde la parte como entrevistadores, como entrevistados. Y pues no me queda más que agradecerles a todos por los puntos que nos dieron. Espero que nos sigan viendo en las siguientes transmisiones porque tenemos temas muy interesantes. Y bueno, sin nada más que decir, pues yo me despido. Muchas gracias.